Biblia, es muy importante tener una perspectiva completa del libro. Tenemos 66 libros. ¿Cómo encaja este libro? Pero en el libro tenemos historias pequeñas. Y cómo está en la historia grande cada detalle. Es decir, que más o menos lo ponen en forma de ejemplo. Así, cuando ves un bosque, tienes que entender la ubicación del bosque para luego cuando estás examinando cada árbol o cada roca, no te pierdas de la ubicación o de la perspectiva del bosque completo. Entonces recordemos, ¿cuál es el propósito por el que el Evangelio de Juan está escrito? Para que crean que Jesús es el Cristo. Y el propósito de los milagros, que son señales, son milagros, pero cada milagro tiene la intención de mostrarnos algo, una señal. ¿Para qué sirve? Para que creyendo en Cristo tengan vida en su nombre. Es el propósito completo del libro. Juan 20, 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero de estas, las que tenemos en este libro, se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, tendremos que contestar otra vez a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Aquí tenemos la revelación del Hijo de Cristo. Y de acuerdo a lo que tú respondas a esta pregunta, ¿quién es Jesús? Ahí será la evidencia de qué lugar pasarás la eternidad. Entonces, el capítulo 8, tenemos a Jesús en el templo. El tiempo es la fiesta de los tabernáculos. Y ahora en el capítulo 9 tenemos el final de la fiesta, pero si ustedes notan en el capítulo 8, 59, teníamos a los judíos enfurecidos, queriendo matar a Cristo a pedradas. Y luego tenemos a Cristo entonces caminando o saliendo o pasando o escapando de sus asesinos o de los que lo querían matar. Y se detiene a la puerta del templo donde está este siervo. La conexión entonces entre el 8 y el 9, en el capítulo 8, versículo 51 y el 9:1, vemos a Cristo moviéndose del templo hacia afuera, encontrando posiblemente al siervo a la puerta del templo pidiendo limosna. Es interesante notar el cambio de estilo, que tenemos violencia, odio, coraje. Y luego, después tenemos a Cristo mostrando compasión y misericordia. Pero lo que tiene que usted notar es que los enemigos están cerquitas. Me imagino los discípulos de Cristo quieren alejarse lo más rápido posible. Qué increíble muestra de la soberanía del Señor Jesucristo, deteniéndose completamente en control de la situación. Sus discípulos lo están viendo y lo ven con una paz increíble. Ni el odio diabólico ni la apatía de los que lo odian le impide hacer aquello para el cual el Padre lo había enviado. Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho carne, soberano sobre todo y sobre todos. Así que vemos la revelación de Dios en la cara o en la persona de Jesucristo. El capítulo 9 completo se puede dividir de esta manera. La señal, sin la acción. Luego, la señal y la reacción de los que vieron la señal. Y por último, la señal y la aplicación. Del 1 al 12 es la señal, la acción misma. Versículo 13 al 34, la reacción de los que vieron la señal. Y el 35 al 41, la señal y la aplicación. Así que es un capítulo grande, no podemos verlo todo en un solo sermón. Mi propósito es hacer 3 sermones de este capítulo. La primera parte entonces que vamos a ver es del 1 al 12,
la acción, la señal misma, el milagro que Cristo insiste en llamarlos señales. La señal apunta a algo. Aquí este milagro nos va a mostrar algo de la persona y del carácter de Jesucristo. Y lo vamos a dividir de esta manera. En primer lugar, tenemos la maldición del mundo, del versículo 1 al 3. La maldición del mundo, el mundo está bajo la maldición del pecado. Dice así el versículo 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya sido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Ahora, de la controversia del pecado y la enfermedad, o la conexión entre la maldición del pecado sobre el mundo, el Señor cambia y luego vaya a hacer una declaración: yo soy la luz del mundo. Nos vemos la maldición del mundo. Ahora veamos bajo este pasado la segunda parte, la luz del mundo, del versículo 4 hasta el 6. Me es necesario hacer las obras de Dios, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y por último, veamos, vamos a empezar la esperanza del mundo. El mundo es la luz del Señor y ahora la esperanza del mundo. Veamos entonces la acción, el milagro del siglo, versículos 7 al 12. Y le di, del 6 al 12. ¿No? Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y uno decía: él es. Y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Increíble historia, increíble historia. Trataremos primero el tema del pecado. La pregunta es: este hombre ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Los discípulos hacen la pregunta, no los judíos. Son los discípulos los que hacen la pregunta, pero los discípulos, como el resto de la gente, entienden que el sufrimiento, el pecado, el tiene alguna conexión con el pecado del hombre. De hecho, en cierto sentido, no están equivocados. Si están afirmando que los resultados de la caída es un mundo lleno de enfermedades, lleno de injusticia, lleno de dolor y sufrimiento, su teología y su modo de pensar es correcto. Génesis 3:17 nos dice que el mundo yace bajo la maldición del pecado. Dice Génesis 3:17, entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. El mundo es contaminado por nosotros. Chesterton le escribió una carta a un filósofo y la pregunta era: ¿qué está mal con el mundo? G.K. Chesterton la firmó abajo. Dijo: yo, tu servidor, G.K. Chesterton. ¿Qué está mal con el mundo? Yo. Es lo que está mal con el mundo. Nosotros lo contaminamos, dañamos, nosotros nos dañan a nosotros. Desesperadamente necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Pero Cristo se niega entonces
En segundo lugar, se llega a conectar una enfermedad específica o un sufrimiento específico como consecuencia de un pecado específico. El Señor lo rechaza. No es que pecó este o sus padres. No tiene nada que ver la ceguera de este hombre. Hay otra opción. Es para que la gloria del Señor sea manifestada. Los judíos, o quiero decir, los discípulos, presupusieron, o sea, estaban predispuestos antes a hacer una conexión entre la ceguera de este hombre y el pecado del hombre. Pero como había nacido ciego, pues dijo, bueno, posiblemente entonces el pecado de los padres. Jesús no desmiente la conexión general en general del pecado y la enfermedad o el sufrimiento. Cada desgracia, cada enfermedad es consecuencia del pecado en general. Pero rechaza la idea de que hay un pecado particular causando la ceguera de este hombre. Tenemos que recordar al salmista. En el Salmo 103, versículo 10, nos dice que el Señor, Dios, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si el Señor hiciera un juicio cada día de cada pecado, tendría que matarnos. Estamos aquí esta mañana porque la misericordia del Señor es nueva. Y quiero que recuerden ustedes la muerte y la resurrección de Lázaro, aquel amigo de María, el hermano de María y Marta y de Jesús. Era la muerte de las consecuencias del pecado de Adán, que puso a la tierra bajo maldición definitivamente. Cada cementerio es una prueba de la maldición del pecado sobre la tierra. Pero la muerte no era por un pecado específico de Lázaro. ¿Cuántos pecados habría cometido Lázaro? Grandes pecados, infinidad de pecados, una montaña grande de pecados. ¿Por cuál de ellos era merecedor de la muerte? Por cada uno de ellos, porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Alguien le contó a Cristo la historia de dos desgracias y el Señor respondió de esta manera. En Lucas 13, del 1 al 5, dice que le contaban acerca de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, iban al templo a ofrecer sacrificios, Pilato y ofrece o mezcla las sangre con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿qué piensan ustedes que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los hombres o que todos los galileos? Les digo que no. No. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Hay otro incidente. Hay 18 personas que estaban construyendo. Se les cayó el escafo, la escalera, se les cayó parte del edificio encima y los mató. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Piensan ustedes que esos 18 eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces la pregunta no es ¿de qué me voy a morir? ¿Cómo me voy a morir? ¿Cuándo voy a morir? ¿Cómo voy a morir? La pregunta es, ¿estás preparado para encontrarte con Cristo como juez? Ya no como Salvador. Ahora es el día de la salvación. Ahora Cristo es presentado como el Salvador que nos libra del juicio. En aquel día, Cristo es el juez que juzgará a vivos y muertos. Los discípulos entonces están equivocados en pensar que había solamente dos opciones. O pecó el ciego o pecaron sus padres. Pensaron los discípulos. Sin lugar a duda, los tres habían pecado. Los tres merecían el castigo
y los tres merecían que la justicia de Dios los castigara de cualquier manera posible. No hay una tercera opción. La que dio Jesús no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Y eso concuerda entonces, como dije antes, con la historia de Lázaro. Dice Juan 11:4, esta enfermedad no es para muerte, ya estando 3 días muerto y sepultado, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que Jesús presenta una tercera opción. Dios ordenó que así fuesen las cosas, decretando todo lo que ha de pasar con un propósito: ser glorificado. Así que hablemos brevemente de la providencia de Dios. Aquí, mis hermanos, mis amigos, tenemos que aferrarnos a hacer un uso correcto de la doctrina de la providencia. Es muy fácil enredarse y hacer un uso incorrecto, llegar a una doctrina falsa en cuanto a la providencia. Algo que a mí me impresiona es que en los siglos 17, 15, 16, 17 hasta el 18, la palabra providencia era fácil, todo el mundo la conocía. Hoy no, nadie la conoce. Y los que la conocen no la entienden, la aplican mal. Entonces la pregunta es, ¿qué es la providencia de Dios? La respuesta es que todas las cosas, todas, cada detalle, está divinamente ordenado por el Señor mismo, y que en última instancia todo dará gloria a Dios. Aún el pecador enfrentando el juicio, el Señor se glorifica. Cuando las cosas van mal, los pensamientos dan vuelta y vuelta y vuelta, nos llevan a pensar que hay fuerzas escondidas, como que si compiten con la voluntad de Dios. La carne, la mente nos incita a pensar mal de Dios, como si Dios estuviera burlando de nosotros y nos lanzara como pelotas de un lado a otro, dando tumbos sin ninguna dirección. Pero esta es la verdad en cuanto a la providencia de Dios, que si tuviéramos la capacidad para quedarnos quietos y esperar en el Señor, rápidamente entenderíamos que la conclusión es que Dios siempre tiene buena voluntad. Nunca hace algo para dañarnos. Busca nuestro bien. Entonces, como podemos nuestro sufrimiento y el dolor. Bueno, humilla, nos hace dependientes, destruye la astucia, destruye las artimañas, a sus hijos los instruye, los capacita en la paciencia, los corrige, domina su pecado, los somete a la obediencia o los despierta de la apatía y la pereza. Por eso debemos quedarnos muy claro. El trato que Dios tenga, ¿verdad? Muy claro. El trato que Dios tenga con otros. Es decir, yo no puedo adivinar, no puedo ver qué el Señor está haciendo contigo. Puedo pensar de mí. El trato que Dios tenga con otros es su voluntad secreta. No está en tus ojos. No podemos ir dando instrucciones al mundo, decir, por eso te... por eso te... No sabemos qué está el Señor haciendo con cada uno. Acuérdense bien, los amigos de Job se equivocaron. 3 amigos de Job, tratando de explicarle a Job la causa de su desgracia. Se equivocaron los discípulos, pensando que la ceguera era consecuencia de un pecado específico. Y se equivocaron los que vieron a Cristo colgando. Dice Isaías 53:4,
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y escucha bien cuál fue la reacción. Y nos le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La gente que pasaba por ahí se burlaba de Cristo. El momento más sublime para la gente, la perspectiva era: Dios lo está castigando. Algo hizo mal. Y se burlaban diciendo: se encomendó al Señor. Decía que amaba al Señor, que hacía la voluntad de Dios. Pues a ver si lo libra al Señor. Si es que se complacía en Dios, a ver que lo libre ahora. ¿Ves el juego mental? Están añadiéndole al dolor físico, le están añadiendo el dolor de la desesperación. Es decir, no hay salida. El Señor te tiene acorralado y te está castigando por tu pecado. Quiero terminar entonces con el tema de la providencia de Dios mencionando dos cosas más. Escuche bien, si tuviéramos la capacidad para quedarnos quietos y no pensar mal de Dios, fácilmente llegaríamos a esta conclusión. El ciego fue sanado, creyó, fue hecho hijo de Dios. Si ahora fuéramos al cielo, donde está este ciego, y le dijera yo: mira, yo nací en México, un país hermosísimo en las montañas. De México crucé la frontera con Estados Unidos, el país más rico del mundo. Vine y trabajé, y fui próspero en mis compañías, en mis contratos, tuve abundancia. Viví mis días en quietud y prosperidad. ¿Qué tal si cambiamos lugares? Te doy mi vida y tú dame la tuya. Yo creo que esa sería la respuesta. Creo firmemente que esta sería la respuesta del cielo. Jamás, jamás, porque mi enfermedad y mi ceguera sirvió para engrandecer la obra del Señor, para que sus obras se manifestasen en mí. El gozo de servir, el gozo de que el nombre del Señor sea santificado. Y recordarles otra vez que Dios nos guarde de querer conocer la voluntad secreta de Dios para cada persona. Ahora, como advertencia, no busque que Dios le rinda cuentas, sino que considere su voluntad como la causa final y verdaderamente justa. No entiendo, Señor, no entiendo lo que me está pasando, pero sé que tú eres bueno. No comprendo, no puedo explicar, pero sé que tú tendrás algún motivo justo y bueno. Pues aunque nuestras miserias y nuestros pecados siempre deben venir a la mente cuando sufrimos, cuando enfrentamos la adversidad, a Dios le ha placido incitarnos al arrepentimiento a través de ellos. Y nunca, nunca pierda de vista a Cristo. Él es Señor, Él reclama ser Señor del plan secreto de Dios. Él nos muestra una justicia mucho más alta, nos muestra un propósito mucho más alto que castigar a cada uno como merece en cada momento de pecado. Recuerda otra vez el Salmo 103. No nos ha dado de acuerdo a nuestro pecado, no es pagado de acuerdo a nuestra propia iniquidad. Cuando la calamidad viene, entonces nuestra naturaleza grita, como si Dios no tuviera misericordia y estuviera castigando a alguien. No, no, no. Cada pecado merece ser castigado. Sin embargo, Cristo da testimonio que en esta señal brilla la gloria del Padre. Ahora, siempre que nuestros ojos sean iluminados, podremos entender la buena voluntad de Dios. Job dijo así:
después de perder hijos, riquezas y hasta su mujer. Dice, en todo esto no pecó Job, atribuyendo algún despropósito a Dios, sino que cayó y él dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Pero para esto necesitamos la luz. La luz del mundo es Cristo. Solo Él es capaz de iluminar el entendimiento para que brille la luz de la gloria de Dios en nuestros corazones y podamos estar quietos frente a la adversidad. Ahora, note la transición de la conversación. Tenemos la controversia. ¿Quién pecó? Estos sus padres. Luego, Cristo cambia la conversación completamente. Del versículo 4 en adelante, parece como que los pone de lado. Dice, no, vamos a estar enredándome más en pláticas que no tienen sentido. Claro, eso es mi palabra, porque esto el Señor no está diciendo así. Pero cambia la conversación completamente. ¿Y qué dice el Señor? Me es necesario hacer las obras del que me envió. La controversia doctrinal o la controversia teológica debe dar paso a la verdad de la palabra de Dios encarnada. Tenemos la doctrina, pero aquí tenemos la persona. Fíjense bien, la doctrina, la teología, el conocimiento tienen un solo propósito: llevarnos a Cristo. Sí, pues es posible que alguien conozca mucho y no tenga a Cristo, pero tener a Cristo, pero conocer, quiero decir, tiene un propósito: llegar a Cristo. La controversia teológica debe dar paso a la verdad de la palabra de Dios. Y él dice así: me es necesario hacer las obras del que me envió. El Señor Jesucristo se designa como aquel que el Padre envió, es decir, el Mesías prometido. Y luego tenemos la antítesis gloriosa o la contrapuesta de el día y la noche. Vea conmigo el versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, la vida y la muerte de nuestro Señor es anunciada aquí. El día cuando Él hace la obra. La noche cuando la termina. El día cuando Él obra, cuando Él produce, cuando Él cumple con la voluntad del Padre. La noche cuando cae de aquellos a los que Él vino a rescatar. Entonces, Cristo es la luz que expone la maldición del pecado en el mundo, la oscuridad que lo cubre. Él es la luz que juzga las obras de la oscuridad y ofrece a grandes voces: vengan a mí, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Él es la luz que salva al mundo. Y luego que Jesús termina la obra que el Padre nos hace, el Espíritu Santo la continúa. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Llamamos una y otra vez: ven a Cristo. Ahora, todavía hay ovejas que andan perdidas. Todavía hay ovejas que tienen que ser rescatadas de las tinieblas. Y para ser traídas a la luz, no hay forma separada del Evangelio. Este Evangelio tiene que seguir siendo predicado. Así que debemos vivir seguros que aunque el mundo y sus muchas gracias nos quitan a veces la capacidad para hacer un juicio bueno, escuche con atención estas declaraciones en cuanto a la luz y la ceguera. Tenemos la luz pura de su justicia. Tenemos su sabiduría revelada en la palabra. Y esta nos llevará hasta el final de siempre. Es decir, morir en Cristo. Morir en Cristo. Mire, vea conmigo 2 Corintios 4:4.
hablando de día y de noche, oscuridad y luz, dice Pablo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó, oscureció el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Pablo ruega por la iglesia de Éfeso, por los cristianos, por los creyentes, y dice: no ceso de dar gracias por vosotros, en Efesios 1, 16 a 18, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Cristo, alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Oscuridad, iluminación, día, noche, vida, muerte, perdón, castigo. Pero esta es la esperanza del mundo. Esta es la esperanza del mundo. Note bien que el Señor cambia la conversación de la pregunta. A la declaración de la luz del mundo, la señal misma. Vemos la transición. La controversia del pecado y la enfermedad. La declaración de yo soy la luz del mundo. Ahora va a ilustrarles con una acción lo que acaba de decir. Él es la luz del mundo. Lo va a declarar enseñándole a los discípulos como si fueran niños. La ceguera del ciego es quitada por Cristo. Vea conmigo entonces, versículos 6 al 12. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ciegos y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Recordemos entonces, en primer lugar, es un milagro real, es una enfermedad real, es una necesidad real, pero el propósito, el Señor insiste en que este milagro es una señal. En sí es un milagro, el propósito es mostrarnos algo más allá del milagro. Recuerden conmigo un poquito, Cristo es presentado como el enviado del Padre. El enviado del Padre que hace las obras del Padre. Y lo dice: entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Ahora prosigue a ilustrar su palabra, dándole la vista al hombre ciego de nacimiento. Todo el comportamiento de nuestro Señor muestra que lo hace intencionalmente. No hay nada que lo esté empujando o no está manipulando. Está en control completo de la situación. Sus enemigos están atrás. Los que agarraron piedras para matarlo. Los discípulos están ansiosos. Y Cristo se detiene. Cristo se detiene, habla, explica y hace esta señal. Sin duda, el Señor está entrenando a sus discípulos para que en el día de la persecución o en el día de la calamidad recuerden que Él es Señor soberano sobre todo y sobre todos. Además, note eso también, el ciego no lo puede ver. El ciego está escuchando solamente la voz de Cristo. El ciego lo tiene que reconocer por el tono de la voz y lo que está escuchando. ¿Qué escuchó este ciego de la conversación que tuvo Cristo con los discípulos? Me imagino que todas. O sea, ¿quién pecó este? Quizás el ciego está pensando en todos sus pecados. Pecaron sus padres. Quizás el ciego está confundido. ¿Qué desgracia me ha pasado?
¿Qué habrán hecho mis padres? ¿O qué habré hecho yo que el Señor me está castigando? Pero escuchar, no es por eso. ¿Te das cuenta qué alivio tan grande? No es por eso que te pasó esta desgracia. Es porque el Señor se va a manifestar. Entonces, la fe va obrando así gradualmente. ¿Quién pecó? Yo pequé. Los padres pecaron. Quizás sí, pero esta enfermedad no es por eso. ¡Qué descanso tan grande! Porque yo pensaría que cada desgracia posible tendría que ser yo el que la cargara. Y yo he pecado. La fe entonces va creciendo al escuchar la voz de Cristo, negando que la ceguera fuese causa de un pecado particular. Lo va llevando poquito a poquito. Ahora, vemos la fe obrando. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. La voz, el mandamiento, la obediencia. La voz del Señor no lo puede ver, solamente escuchar su voz. Escucha el mandato, ve a lavarte y él obedece. Es evidente que ninguna de estas cosas, es decir, ni la saliva, ni el lodo, ni el agua de tienen poder en sí mismos. El poder es de Cristo. Fácilmente, como siempre hemos visto en la historia, todos se desviaron. Usted lo va a ver ahora conmigo. Pero se va a desviar la fe del ciego. Pondrá su fe en los elementos o en el poder de Cristo. Ahora usted vea conmigo. Qué increíble. Una fe sencilla. Una fe de un niño. Ve usted el 8 en adelante. Y luego la explicación del ciego en el 11. Esta es la fe, mis hermanos. Es la fe en la palabra de Dios, en la voz del Señor. Sencilla. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo de forma virtuosa? Vea el error de la gente esta. No sé quién. No, es cómo fuiste sanado. Oh, es la saliva de Cristo. Y ahora vamos a tener otro amuleto. No, pues, en la sangre de Cristo. Ahora tenemos la saliva de Cristo. La saliva de Cristo. ¿Ves qué? ¿Qué desviación tan grotesca? No es quién. El interés es cómo. Sacando a Cristo de la ecuación. No es de la saliva, mis hermanos. La saliva de Cristo era saliva de un hombre. El lobo de la tierra del templo del monte de Oreb, del monte del templo, es tierra. Fácilmente yo creo, y tuve la tentación de buscar en internet, tierra de Jerusalén. Te aseguro que están vendiendo tierra de Jerusalén. Capaz de que hayan descubierto la saliva de Cristo por allí. O tierra del monte del templo con agua del sangre Siloé para curar enfermedades. Alguien está vendiendo en internet esas cosas. Pero entonces tuercen completamente la historia. El centro de la historia es quién. Ahora vea usted la explicación del ciego en el 11. Una fe sencilla, simple, de un niño. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Es decir, pone a Cristo en el centro de la historia. Fue Jesús, es Jesús. Los otros son medios solamente. Son herramientas que el Señor le place usar. Quizás para bajarse al nivel del entendimiento del cielo. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo
me untó los ojos y me dijo, es Cristo el que lo hizo, es Cristo el que habló, es Cristo el que ordenó. Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Quizás tú no tengas una capacidad para explicar términos teológicos muy profundos, pero puedes entender que tu pecado te hace culpable y que Cristo vino a buscar culpables, aquellos que son capaces de ver su pecado y son invitados a venir y ser lavados en la sangre de Cristo y así alumbrar el entendimiento para poder verlo a Él como Él es. El hombre escuchó la voz de Cristo, el hombre obedeció el mandato de Cristo, aunque fue usada saliva, lodo y agua, la obediencia fue a la voz de Cristo. El poder no estaba ni en los elementos ni en la obediencia. El poder está en Cristo, el enviado de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo fue que fuiste restaurado a la vista? Fue Cristo y usó estos medios. Entonces, la pregunta para terminar, mis hermanos y mis amigos, ¿escucharás su voz hoy invitándote a venir a la luz? Invitándote a hacer un juicio sobre tus pecados y al mismo tiempo escuchar su voz y decir: el que viene a mí no le echo fuera, y el que conmigo o el que permanece en mí, yo permanezco en él. Que Dios nos conceda que muchos escuchen su voz. Y la pregunta final no es si escuchaste su voz, porque de eso estamos seguros. La pregunta final tiene que ser: ¿obedecerás su mandato? ¿Vendrás a él ahora? ¿Qué requiere el Señor de ti? Que al abrir las páginas de este libro, escuches su voz, y al escuchar su voz, creas en el Hijo de Dios, y creyendo en el Hijo de Dios, tengas vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta señal, mostrándonos a tu Hijo amado, glorioso, alumbrando el entendimiento, trayendo luz a aquellos que vivían en oscuridad completa. Gracias, Padre, por ser un Dios de misericordia, porque no nos has castigado, no nos has pagado de acuerdo a nuestras iniquidades, pues el menor de nuestras ofensas merece mayor de los castigos, pues pecamos contra el creador del universo. Gracias entonces otra vez por enviarnos a tu Hijo a ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros, la cruz, el castigo, la ira. Pero a través de su obediencia perfecta hemos sido justificados por medio de la fe. Glorifica al Señor, por favor, en esta hora. Por favor, Señor, rescata a los que todavía no han creído en ti. Tráelos a la luz y que tu nombre sea glorificado en todo. Amén.